hermanos, buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro servicio de oración. En esta ocasión estaremos estudiando el tema sobre la libertad. Ahora a colación de que en este mes, la semana pasada todavía celebramos la independencia de nuestro país, así que estaremos analizando la libertad que el mundo nos da contra la libertad que Dios nos da. Así que vamos a escuchar unos cantos y luego regresamos. La lectura del día de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 13. La palabra de Dios dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde estamos estudiando el tema sobre la libertad, ¿verdad? Y esta lámina dice: viva el héroe que nos dio la libertad y la vida eterna. Viva Cristo. Y ese debería ser nuestro lema, ¿verdad? Cada vez que recordamos la vez en que recibimos al Señor Jesucristo, Él nos dio la libertad espiritual. Y en esta tarde voy a pedirle que me acompañe, vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija en esta tarde. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por permitirnos la vida, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, que guardes a nuestra iglesia, la vida de nuestros hermanos, Señor, y de manera especial en esta hora te pido que hables a nuestra vida, Señor, que seas tú quien nos enseñes a través de tu palabra, Padre. Quita cualquier
distracción en este momento, que podamos enfocarnos en el estudio de tu palabra. En el nombre poderoso de ti, Jesucristo. Amén. Bien, entonces estamos hablando sobre la libertad y pues vamos a definirla primeramente, el concepto, ¿verdad? Que la Biblia, pues el mundo nos enseña, dice que es el derecho que tienen las personas para elegir de forma responsable cómo deben actuar dentro de la sociedad. Vea que dice que es un derecho para actuar de forma responsable. Otra definición que nos puede ayudar dice que es una facultad que tienen las personas para actuar conforme a le parezca, según su propio criterio, sin estar sujeto a privaciones físicas ni coacciones. Y vea que en la práctica pareciera que la definición que más le encanta a las personas es la número 2, ¿verdad? Aquella de poder hacer lo que yo crea que es correcto. Y hoy día el mundo, ¿verdad? Cada vez está tomando decisiones contrarias a la palabra de Dios y tratando de satisfacer sus propios gustos, ¿verdad? Y eso de no estar sujeto a ninguna privación física ni ninguna coacción. Hoy día hay muchos movimientos que intentan, ¿verdad?, quitarse según los candados, las cadenas, ¿verdad?, y ser libres, poder hacer lo que ellos desean. Y esta contrasta, ¿verdad?, cuando las personas reclaman libertad para poder vivir en libertinaje, ¿verdad?, entonces jamás podrán ser libres. Una de las etapas más difíciles dentro de los seres humanos, la adolescencia y la juventud, es muy común, ¿verdad?, que los reclamos de libertad. No queremos que nos manden, no queremos hacer, queremos ser independientes, queremos irnos de casa, ¿verdad? No queremos reglas. Es un momento muy complicado. Y como seres humanos es importante tener a alguien quien nos dirija. Y es precisamente la diferencia entre lo que el mundo enseña y lo que Dios enseña acerca de la libertad. Mire, vamos a repetir los dos versículos donde tuvimos la lectura en esta tarde. Vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesús vino a nuestra vida, nos liberó de la esclavitud del pecado, y es preciso que usted y yo, ¿verdad?, nos mantengamos, tratemos de mantenernos en Cristo, dejando la vida pasada, dejando todas aquellas cosas que un día hacíamos, ¿verdad?, para agradarnos, para agradar a otros, ¿verdad?, pero desagradando a Dios. Y dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos hizo libres, pero tenemos la libertad ahora para hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y Él nos dice que nos sirvamos unos a otros, que nos amemos. El versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios nos da la libertad como una ocasión para poder hacer el bien a los demás. Entonces vemos una diferencia marcada y decíamos que como seres humanos siempre tratamos de que nadie dirija nuestra vida, queremos hacer lo que nosotros queramos. Y en la Biblia tenemos el ejemplo de una persona, ¿verdad?, que vivía en libertad total. A él era diferente, ¿verdad? Lo leemos ahí en Marcos capítulo 5 del 1 al 20, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero la historia narra acerca de un hombre que tenía una legión de espíritus. Y más o menos, si calculamos que una legión romana más o menos tenía como 6,000 hombres, imagínense, tenía una gran legión, así que ¿cuántos espíritus no controlaban entonces su vida? Así que este hombre vivía, dice la palabra de Dios, que
azotaba, ¿verdad? Vivía solo entre los sepulcros, ¿verdad? Nadie se atrevía a pasar en ese camino. Así que un día el Señor Jesucristo llega a su vida, ¿verdad? Le conoce, le transforma y le hace una persona nueva. Pero este hombre, ¿verdad? Vemos que vivía según él, y vamos a analizarlo, a veces nosotros quisiéramos tener una vida como la que él tuvo, ¿verdad? Porque vivir en libertad como el mundo nos la enseña, es decir, con una libertad total, pues tiene sus consecuencias. Y mire, este hombre, el endemoniado gadareno, vivía solo, nadie quería estar con él, ¿verdad? Dice la Biblia que él en las noches gritaba, y tenía que estar solo, ¿verdad? Una bendición para este hombre, tal vez no había quien le dijera cuándo se bañara, a la hora que se podía ir a dormir, él podía hacer lo que quisiera, pero tenía que enfrentar la soledad, nadie quería estar con él. Era un hombre también despreciado, y eso es una de las consecuencias de las personas rebeldes, aquellos que no quieren acatar lo que la regla marca, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y cuando usted no quiere aceptar lo que la palabra de Dios dice, pues nadie va a querer estar a su lado, ¿verdad? Y este hombre, ¿verdad? El endemoniado gadareno, mientras él vivía solito, ¿verdad? Comía lo que quería, si quería se bañaba, si no quería no. Él hacía lo que quería y tenía claras consecuencias. Este hombre vivía una vida de forma egoísta, solo buscaba su satisfacción. Recordemos que este hombre estaba endemoniado, es decir, estaba bajo control de espíritus demoníacos. Y entonces ellos son los que dirigían su vida. Cuando él pensaba que él mismo tomaba sus decisiones, realmente eran otros quienes tomaban las decisiones con él. Y otra de las consecuencias de vivir en libertad total, pues es la vergüenza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Donde está la lectura, que este hombre vivía en un panteón, vivía entre tumbas, ¿verdad? Tenía esa libertad, hoy dormía en una, o mañana dormía en otra, y así. Pero, ¿quién en su santo juicio va a vivir en un lugar así, verdad? Pasaba esa vergüenza, otra consecuencia de querer hacer lo que él tenía. Así que vivir en libertad total tiene un alto costo para las personas. Y usted y yo, si queremos vivir así, pues tenemos que recordar esa historia, cómo este hombre vivía y qué consecuencias tenía para él. Bien, entonces vemos que tiene un alto costo, ¿verdad? Querer vivir en libertad total. Ahora, mire, mientras mi corazón desee, anhele el pecado, jamás podremos vivir en libertad. Cada día usted y yo tenemos que esforzarnos por guardar, como decía el versículo 1 de Gálatas, ¿verdad? Estar firmes en la libertad y no tratando de que el pecado otra vez vuelva a tomar el control de nosotros. Así que dice Juan 8:36 que si el Hijo nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Pero si el Hijo nos libertare, es decir, es necesario que usted y yo podamos recibir al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador, ¿verdad? Al recibirlo como el Señor, nosotros entonces obtenemos la libertad del pecado, ¿verdad? Nos pasamos a ser hijos de Dios, pero al ser hijos tenemos un papá a quien debemos guardar el respeto y la honra. Y todos los días debemos esforzarnos por agradarle. Y eso significa que tiene el costo de mantener, como decía el versículo 1, ¿verdad? No estar sujetos nuevamente a ese yugo del pecado, ¿verdad? Así que es importante esta parte. Ahora, vimos que es necesario recibir al Señor Jesucristo. Él nos hace libres, ¿verdad? Él nos quita esa carga, ese yugo, y a diferencia de la libertad total que el mundo ofrece, ¿verdad? Decíamos, yo puedo hacer lo que quiero, no obedezco, no me baño, me duermo a la hora que quiero, puedo estar en el internet las veces que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera. Todo va a tener una consecuencia. Ahora,
si nosotros estamos libres en Cristo, entonces nosotros, ¿verdad? No va a haber ningún sentimiento de culpa. Cuando estamos en la libertad total, tiene sus consecuencias. Y una consecuencia también de vivir en libertad, gracias a nuestro Dios, pues es que a través de su amor, de su misericordia y de su gracia, usted y yo somos salvos, somos libres para andar en este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, generalmente los que viven en libertad total, como el mundo enseña, ¿verdad? Sin embargo, el mundo tiene un reglamento, de tal manera que si usted desobedece ese reglamento, va a tener una consecuencia. Es decir, una persona que roba, por ejemplo, infringe la ley y tiene que pagar una condena, ¿verdad? Ser detenido, quizás una multa, no lo sé, pero tiene que haber una consecuencia. La libertad en Cristo hace que nosotros, ¿verdad?, vivamos sin temor, sin un reglamento estricto, ¿verdad?, que nos haga ir ante la policía, por ejemplo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre. Pero eso no es un pretexto para que usted y yo pues sigamos cometiendo a diario pecados, ¿verdad? La libertad, recordemos que empieza o ese límite, Benito Juárez decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso en la vida espiritual, cuando usted y yo somos libres por el Señor Jesucristo, la libertad llega hasta donde empieza la libertad de la otra persona, de tal manera que nosotros no podemos coartar o restringir la libertad de otros. Nosotros tenemos que amar, decía el versículo 14, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, lo vamos a tratar como igual. Y nosotros vamos a ser los servidores de los demás a través de la libertad que nos da en Cristo. Así que solo a través del nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, solamente a través de Él podemos tener libertad, ¿verdad? Dice Gálatas 5:1, tenemos que estar firmes. Y firmes es mantenernos siempre alertas. Un soldado que no está en posición de firmes, que no está atento a las reglas, que no está atento a lo que sucede a su alrededor, puede caer. Y nosotros, la palabra de Dios dice que nos mantengamos firmes, porque el enemigo dice que anda como un león, ¿verdad? La vez pasada, hablando con los jóvenes, ¿verdad? Mencionábamos la vida de Sansón, ¿verdad? Y cómo Sansón tuvo que atravesar, tuvo varias experiencias amorosas, ¿verdad? No siempre agradables. Y el libro de Proverbios dice que uno va como cordero al matadero cuando uno se encuentra a la mujer, ¿verdad? De la calle, ¿verdad? Y Cristo dice, nos mantengamos firmes. Vea, los deseos carnales. Mire, ahí mismo en el libro de Gálatas, en el versículo 16 del capítulo 5, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, para que no hagamos lo que nosotros queramos. Tenemos que andar entonces en el Espíritu y limitar los deseos de la carne, porque son los deseos de la carne aquellos que nos esclavizan. Mire, en el libro de Segunda de Samuel tenemos la historia, ¿verdad?, de dos hermanos que de pronto se olvidaron de las reglas, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1, y dice así, es la historia de Amón y Tamar, dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amón, hijo de David. Y vea, dos hermanos, Absalón y su hermana Tamar.
dice la palabra de Dios que él se enamoró de su hermana. Así que en el transcurso de esta lectura, en el capítulo 13, vamos a ver que pide consejo a Absalón con un amigo, ¿cómo le hago para poder conquistar a mi hermana, verdad? Y el amigo le dice, hazte el enfermo, ve ante el rey y pide que ella te cuide. Y Absalón lo hizo así, así que su hermana es enviada para cuidarlo y en el momento oportuno él la toma, se aprovecha de ella y la viola. Es decir, fue una serie de pasos en donde los deseos de su carne lo fueron llevando hasta que finalmente cometió el ultrajamiento de su hermana, ¿no? Una violación. Y eso hizo y hace en nosotros también, como en nuestro tiempo actual, ¿verdad? Dar rienda suelta a nuestros ojos, ¿verdad? Dar rienda suelta a nuestras acciones, de pronto nos van a controlar y nos van a regresar otra vez a la esclavitud del pecado. Mire, si dejamos que la carne mande, nos ponemos, fíjese, al nivel de los animalitos, ¿verdad? Y a veces los que no creen en Dios, pues así viven. Y quizás podríamos decir, bueno, justificado, pero un hijo de Dios que conoce la libertad en Cristo no debería seguir en los deseos de la carne. Usted y yo diariamente tenemos que batallar con nuestra propia historia, con ese viejo hombre que se resiste a ir, que se resiste a ser cambiado. Por eso es importante trabajar con lo que pensamos, con lo que vemos y con lo que hacemos. Es importante, ¿verdad? Gálatas, nuevamente vamos a regresar ahí en el capítulo 5, versículo 16, dice así: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez nos vuelve a remarcar, tenemos que andar en el espíritu. Tratar de evitar a toda costa, ¿verdad? Aquellas cosas que son atractivas para nosotros. Y nos debemos de cuidar. Dicen que los varones somos muy fáciles, somos muy visuales. Y otros son de auditivos, ¿verdad? Y esas son las cosas que a veces en algún momento nos pueden esclavizar. Ok, entonces, vea, 2 de Corintios en el capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, dice, pasaron. Y en esas cosas viejas precisamente entran todas aquellas cosas que la libertad del mundo nos enseñaba. Que podíamos vivir sin reglas, que si yo quiero ver pornografía, puedo hacerlo. Si yo quiero mirar esto, puedo hacerlo. Si yo quiero tocar esto, puedo hacerlo. Pero realmente los hijos de Dios, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, tenemos que decirle no al pecado, sí al amor, sí a la justicia de Dios. Es decir, debemos permitir que sea Dios quien rija nuestro actuar. Así que Efesios 4:22 dice, y al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero tenemos que renovar nuestra mente. Por eso cuando usted y yo venimos al Señor Jesucristo, le recibimos, le conocemos, le aceptamos como Salvador, nosotros somos justificados ante el Padre. Y iniciamos una vida nueva en santidad. Todos los días esforzarnos para ir quitando al viejo hombre, ¿verdad? Y ir cambiando nuestros hábitos según Dios. Ir dejando todas aquellas cosas que en algún momento nos pueden hacer regresar. Y decía este versículo, es necesario renovar mi pensamiento. Tengo que reestructurar todo lo que aprendí. Porque
Cuando yo analizo, cuando yo vengo a Cristo, tengo que recordar quién soy, ¿verdad? Y yo vengo de una familia, ¿verdad? Y esa familia a mí me enseñó cómo ellos conocieron el mundo. Y ellos a su vez lo aprendieron de sus padres, de mis abuelos y de mis tatarabuelos, ¿verdad? Y toda esa historia es la que usted y yo nos dirige en nuestras... Por eso es importante renovar, cortar. Cuando usted recibe a Cristo en el corazón, usted rompe con su historia e inicia la historia nueva en Dios. Por eso Romanos 12:2 dice que no nos debemos conformar a este siglo. En otras palabras, no tenemos que seguir comportándonos de acuerdo a la libertad total que el mundo enseña, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, para que ellos transformen nuestro actuar y podamos dejar al Espíritu Santo actuar en nuestra vida. Y de esa manera, dice, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Pero tiene que ser un proceso que empieza aquí, hace el cambio aquí, y el tercero, estos dos cuando se unen, porque el Espíritu siempre está, recordemos que somos seres humanos tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es el que está siempre en comunión con Dios, siempre anhela tener a Dios, pero el alma y el espíritu que han aprendido a vivir en este mundo, les cuesta cambiar. Pero cuando renovamos los pensamientos y los enfocamos a Dios, y la palabra de Dios es quien nos rige, ¿verdad? Y por eso la importancia de leer la palabra de Dios, la importancia de memorizar los versículos, que es importante. Por eso el mes pasado que tuvimos el mes de la Biblia, veía que el que ganó en versículos dijo más de 90 versículos, ¿verdad? Y eso es muy bueno, porque cuando usted y yo somos puestos a prueba, la palabra de Dios tiene que aparecer para ayudarnos. Entonces tenemos que hacer una renovación completa en nosotros. Y como decía, y dice Efesios 4:23, renovaos el espíritu de vuestra mente. Otra vez, es importante el cambio. Es importante a través de la palabra de Dios encontrar la plena libertad en Dios. Así que solamente a través de la transformación, de la libertad que Dios nos da a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos crecer y podemos entonces dar frutos, como dice Gálatas, allá en el capítulo 22 y 23, ahí en el 5, ¿verdad? Donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero para poder llegar, tenemos que ir transformando todo nuestro ser a través de cada uno de estos pasitos, hasta que podamos llegar a la perfección que nos da el Hijo de Dios. Un día usted y yo estaremos en su presencia y entonces podemos ser completamente renovados. Tendremos vestiduras nuevas. Y es importante entonces que mientras estemos en esta tierra nos esforcemos por mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos dio. Y esa es la invitación que en esta tarde la palabra de Dios nos hace a usted y a mí, de que nos mantengamos en esa libertad que fue dada en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz y nos dio la libertad. Y es importante recordar eso. Así que le invito en esta tarde a orar para darle la gloria y la honra a Dios en esta hora. Padre, gracias te damos, gracias Señor, por habernos dado libertad, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos y fuéramos libres verdaderamente en usted. Gracias por ese regalo que no merecíamos, Señor, pero que usted nos lo dio por su infinito amor y su infinita misericordia. Gracias por ello. Te pido por la vida de nuestra iglesia, la vida de nuestros hermanos, por aquellos que están aún batallando quizás, Señor, en ese proceso de libertad. Te pido que
bendigas a través de tu Espíritu Santo, podamos renovar, Señor, nuestra mente, podamos renovar nuestro actuar, podamos renovar nuestras palabras, nuestras acciones, todo nuestro ser, Señor. Queremos solamente agradarte a ti. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Bendícenos en esta hora y gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en otra siguiente ocasión.